De nuevo con vosotros un día más para retomar nuestro estudio del libro de Efesios. Qué bueno poder abrir la Biblia, ¿verdad? Y poder compartir estos textos que nos acercan más al conocimiento de la palabra de Dios. El capítulo 4 de Efesios está dividido en dos grandes divisiones. La primera nos habla de la unidad del Espíritu, la segunda, la nueva vida en Cristo. Y estamos desarrollando los últimos versículos que tienen que ver con esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y estamos meditando en los versículos 13 hasta el 16 para acabar esta primera parte. Y dice el texto en los versículos 13 al 15: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Dios tiene metas y objetivos muy claros para la edificación de su iglesia. En estos versículos se nos habla de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Toda la iglesia debe alcanzar esa meta que ha sido señalada por Dios. Esto significa que todos creemos lo mismo. La unidad de la fe no es la unidad de la teología. La teología se la podría definir como las diferentes teorías en la interpretación de nuestra fe. El objeto de la fe es la palabra revelada por Dios. Como ya he explicado anteriormente, Dios es uno y su revelación es única y universal. Nuestra fe debe también ser una. Todos llegaremos a creer lo mismo. Hasta que, dice ahí esa pequeña frase, esas dos pequeñas palabras, hasta que, está indicando que habrá un proceso, que hay un proceso, pero allí, a ese punto, es al que debemos de llegar. Por eso debemos dejar nuestras doctrinas, nuestras creencias particulares y abrazar con sinceridad y con sinceridad de corazón la fe que ha sido una vez dada a los santos, como dice Judas en el verso número 3. La fe que ha sido una vez dada a los santos. La esencia y el centro de nuestra fe es el Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso dice, y el conocimiento del Hijo de Dios. Esta palabra conocimiento en el griego es epignosis. Epi significa completo. Ignosis significa conocimiento. Es el conocimiento completo, el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y esto es un proceso. Sabemos que esto no ocurre de la noche a la mañana de pronto, sino que es un proceso en la vida de todos los cristianos. No es el concepto griego de conocimiento, que es más bien intelectual, sino el concepto hebreo, que se refiere a un conocimiento integral, un conocimiento experimental, que no excluye lo intelectual, por supuesto que no, pero no se limita a lo intelectual. Es experimentar de una forma profunda al Hijo de Dios en su plenitud. Es llegar a una identificación, a una unidad total con el Hijo de Dios, cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón. Sigue diciendo el texto, a un varón perfecto. Esa es la medida, esa es la meta que Dios tiene para nosotros. Un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Perfecto en griego es teleios. No se refiere a la perfección absoluta, la cual solo
solo la tiene Dios. Nosotros no podremos llegar a esa perfección absoluta. Teleios significa completo, acabado, maduro. Una casa al terminar de edificarse se decía que estaba teleios. Un bebé en el vientre de su madre a los 9 meses estaba teleios. O un niño al crecer y llegar a la estatura de un hombre maduro era teleios. Este es el objetivo de Dios para cada uno de nosotros. Que el proceso de edificación y crecimiento se complete en nosotros para que seamos hombres y mujeres teleios, es decir, que alcancemos la estatura espiritual de Cristo, que nos parezcamos más y más a Cristo. Dice el texto, para que ya no seamos niños, ¿verdad? Los niños son fluctuantes, los niños son engañados con facilidad por todo viento de doctrina. En el griego dice, sacudidos por las olas y llevados de acá para allá por todo viento de doctrina. Hay doctrinas que no son doctrinas apostólicas, son doctrinas falsas, y cada día más. En nuestro tiempo las doctrinas falsas andan en internet de una manera asombrosa. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber discernir. Dentro de ellas hay doctrinas de hombres, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 2, el verso 8 y los versículos 20 al 23, habla de doctrinas de hombres, pero también habla de doctrinas diabólicas. Primera de Timoteo, en el capítulo 4, cuando Pablo le escribe a su amigo Timoteo, también le advierte sobre doctrinas diabólicas que quieren infiltrarse, meterse en la iglesia, meterse en la mente de los creyentes y así distorsionar nuestra forma de ver lo que Dios quiere que veamos en su palabra. Hay ministros ingenuos, poco conocedores de la palabra, que repiten las doctrinas que escuchan de otros, sin verdaderamente verificar si están fundadas en el carisma y la doctrina de los apóstoles. Y es importante analizar toda doctrina y comprobarla y mirar y comprobar con las Escrituras, como hacían los de Berea, que todo lo que Pablo les enseñaba, ellos lo cotejaban con las Escrituras. Estos se vuelven muy útiles para el enemigo. Cuando actuamos con esa liberalidad y asumimos todo lo que nos llega, nos convertimos en instrumentos útiles para el enemigo. Pero los que peores actúan son aquellos que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tienen vidas dobles. Su fin son ellos mismos y usan a las personas, a la gente, para lograr sus propias ambiciones personales, sus propias ambiciones carnales. El antídoto es edificar a los discípulos con la palabra. Por eso el Señor en el contexto está ahí, ha dado dones a los hombres, ha preparado a profetas, maestros, discípulos, personas que nos van a ministrar a todos aquellos que necesitamos la instrucción de la palabra. Debemos de seguir el antídoto de Dios, es seguir la verdad en amor y tener un crecimiento integral. Crezcamos, dice la palabra, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La cabeza es Cristo. Y toda doctrina extraña que no se sujeta a lo que Dios nos enseña en su palabra con respecto a Cristo, debemos rechazarla. Esta debe de ser la meta de todos los que enseñan la palabra, edificar una iglesia madura, una iglesia crecida, bien afirmada en la palabra de Dios. Así creceremos en la unidad y en el conocimiento del Hijo de Dios, y llegaremos a ser ese varón perfecto, conforme a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora mirad el verso 16, el funcionamiento de la iglesia.
como un solo cuerpo. Dice el final del versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí tenemos la unidad y la funcionalidad orgánica de la Iglesia en este precioso versículo. Un cuerpo humano es un organismo. Un organismo es un sistema vivo, tiene vida, tiene unidad. La Iglesia no es una organización, es un organismo y un organismo vivo. Sin embargo, en un organismo hay una extraordinaria organización, pero determinada por la vida que hay en ese cuerpo. Todo el cuerpo funciona como un organigrama vertical. Las características organizacionales de la Iglesia son las siguientes. Hay un gobierno. El cuerpo tiene una sola cabeza, la que dirige todo el cuerpo. Y Cristo es la cabeza y el único que tiene la atribución de gobernar la Iglesia. Él debe de gobernar la Iglesia. Nosotros pensamos que nosotros con nuestro voto y con nuestras decisiones gobernamos nosotros. Y cuando tomamos decisiones en la asamblea pensamos que lo hacemos nosotros. Pero se supone que cada decisión que nosotros tomamos la hemos sometido primero al conocimiento del Señor y Él nos ha dirigido a votar y nos ha dirigido a tomar una decisión. Así que el gobierno lo ejerce la asamblea, pero siempre y cuando ésta está sometida bajo el señorío de Cristo. Si alguien no está sometido al señorío de Cristo, no debería de votar, no debería de participar de una decisión eclesial realmente, porque el gobierno por encima de nosotros, el gobierno es, la cabeza es Cristo. Ahora bien, hablamos de gobierno, hablamos de unidad, muchos miembros. Podemos ser una iglesia de 50 o podemos ser una iglesia de 20.000 miembros, muchos miembros, pero un solo cuerpo. Dividir el cuerpo es algo antinatural. Es algo que realmente suena feo, suena terrible. Lo mismo es dividir a la Iglesia. Hoy la Iglesia está dividida en muchos cuerpecitos, ¿verdad? Podríamos decir, las iglesias locales. Estamos divididos en muchas partes. Dios quiere restaurar, Dios quiere unificar a su Iglesia y lo hará. La unidad orgánica de la Iglesia es fundamental para la cabeza que es Cristo. En cada ciudad, como Éfeso, la Iglesia debía funcionar como un solo cuerpo, bajo un solo presbiterio. Los ministerios translocales muchas veces venían de otras localidades. Los apóstoles, profetas, evangelistas son los que dan la unidad a la Iglesia en las diferentes regiones, en las diferentes ciudades. Así funcionaban al comienzo la Iglesia. Hoy día cada iglesia tiene su forma de gobernarse, aunque todos creemos que pertenecemos y formamos parte de esa unidad orgánica que es la Iglesia universal. Gobierno, unidad, diversidad. Los miembros pueden ser diferentes, de hecho lo somos. Ojo, pies, otros hacen de mano, otros hacen de boca, etc. Pero todos conforman o conformamos un solo cuerpo. Del mismo modo nosotros podemos tener diferentes dones, diferentes ministerios, pero nunca por eso formar diferentes iglesias. No debemos formar diferentes iglesias. Y muchas veces la triste realidad es que cuando la boca y las manos se enfadan entre sí, se dividen y forman diferentes grupos, ¿verdad?
Pero esos son los personalismos, los cuales Dios no quiere. Si bien los utiliza para su gloria, pero no son del agrado de Dios. Otro aspecto importante de la unidad y funcionalidad de la Iglesia es el orden. Cada miembro tiene su lugar en el cuerpo. Bien concertado, dice el texto, bien concertado, bien unido entre sí. Y ahí hay orden. El orden es fundamental. Dios es un Dios de orden. Las cosas, cuando Dios creó, todo lo hizo en orden. El primer día hizo una cosa, el segundo lo siguiente, el tercero, y todo guardando un orden perfecto. Cuando Dios estipuló el tabernáculo y después el templo en Jerusalén, todo estaba bajo un orden tremendo, precioso, que ilustra cómo es Dios, cómo es su carácter y cómo quiere que funcionemos su cuerpo, su iglesia actualmente. No podemos vivir en el desorden, debemos de ser un pueblo, un cuerpo, una iglesia, individuos de orden en todo momento. Así que hablamos de gobierno, unidad, diversidad, orden, sujeción, hermanos. Otra palabra importante. Todos los miembros estamos sujetos a la cabeza. Todos los miembros obedecemos. Y lo hacemos de manera espontánea, sale de natural. También reconocemos y nos sujetamos a los ministerios principales que Dios ha puesto, que Cristo ha puesto en su iglesia, para su formación y para su edificación. Los miembros del cuerpo están sujetos los unos a los otros, como enseña el apóstol Pablo en Efesios 5 y el verso 21, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las relaciones deben de ser firmes y definidas. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Cuán fuertemente los miembros del cuerpo están unidos entre sí. Así de firme debe de ser nuestra relación. Pablo dice que el amor es el vínculo perfecto en Colosenses 3:14. Las coyunturas son las articulaciones del cuerpo. Cada miembro debe de estar relacionado y unido uno a otro y formar esa unidad en comunión y en amor, en compañerismo, en transparencia, para la edificación y formación del cuerpo. Acción, otra palabra importante, según la actividad propia de cada miembro. Hay una acción, una actividad propia de cada uno de nosotros. En el cuerpo cada miembro debe de funcionar para la edificación de todo el cuerpo. De otro modo, tenemos un cuerpo con parálisis, con problemas. Y por último, crecimiento. Cada miembro, estando en buena relación con la cabeza y con los otros miembros del cuerpo, siguiendo la verdad en amor, crece hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. También todo el cuerpo crece por la acción de cada parte. Crece en calidad, crece en unidad y en cantidad. Así que el Señor añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. En estos textos se nos habla también de la estructura funcional de la iglesia. El objetivo de la estructura es facilitar que los objetivos sean alcanzados. Es unir y organizar a los santos para que los planes del Señor se lleven a cabo en la iglesia y en el mundo a través de la iglesia, de la acción de la iglesia. La iglesia, por ser un cuerpo, tiene una estructura viva, una estructura carismática, es decir, depende de los dones dados por Dios. En cambio, un edificio tiene una estructura estática, una estructura fija, una estructura muerta, bases, columnas, vigas. Un árbol también tiene una estructura, pero viva. Su estructura crece según se desarrolla ese árbol. La función de las raíces, del tronco y de las ramas es hacer posible que la savia llegue a todas las partes, a todas las hojas y a todo el fruto de ese árbol. Del mismo modo, hermanos,
La finalidad de los ministerios principales de la Iglesia es sostener, unir, servir, ayudar, apoyar a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Por último, la estructura eclesial que encontramos en el Nuevo Testamento. Hay una estructura muy gráfica, muy clara, que encontramos en las páginas de la Biblia, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Cristo es la cabeza del cuerpo y su única autoridad absoluta y plenipotenciaria. Los apóstoles son el ministerio principal en la Iglesia y la máxima instancia humana bajo la autoridad de Cristo. Los profetas cooperan con los apóstoles en la edificación de la Iglesia. Los evangelistas eran los colaboradores de los apóstoles en las diferentes regiones para llevar la palabra de Dios. Los que tenían el don de pastores y maestros eran ordenados como presbíteros en las iglesias de las diferentes ciudades. En cada ciudad constituían un presbiterio unido sobre la única iglesia de la ciudad. Los presbíteros son los llamados también obispos en el Nuevo Testamento y funcionaban bajo la autoridad ministerial de los apóstoles, bajo, en definitiva, la autoridad de Cristo. Los diáconos eran los colaboradores de los presbíteros en las iglesias locales. Ellos tenían la labor de servir. Había también diaconisas, según vemos en Romanos capítulo 16 y versículo 1, mujeres que también hacían y ejercían esta labor. Había hermanos fieles e idóneos que enseñaban a otros, según segunda de Timoteo 2, verso 2. Cada hermano, como miembro del cuerpo, cumplía un ministerio en la evangelización, en la edificación, en cualquier otro servicio que se hacía en la Iglesia. Este es el modelo y esta es la estrategia de Cristo para la edificación de su Iglesia. ¿Dónde te ves tú? ¿Te ves ubicado en alguno de estos puntos? Quiera el Señor mostrarte la finalidad del ministerio en tu vida, porque todos somos necesarios para la obra del ministerio, porque todos queremos honrar y glorificar a aquel que es en todos y sobre todos, a Cristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, en su nombre santo. Amén.